para los alumnos. Ningún problema. Ya, eso. Muchas gracias, Leonardo. Comiencen más. Ya, voy a compartir ahora sí. Bueno, les comento un poquito. La idea de esta charla, más que nada, siempre se habla de la construcción sustentable, un poco la parte teórica, la parte conceptual, ¿cierto? Pero yo quiero ir un poquito más allá y quiero mostrar un poco lo que se ha aplicado en cuanto a construcción sustentable y más que los conceptos, quiero mostrarles también que se pueden hacer las cosas, que hoy en día se están haciendo cosas al respecto en distintas formas. Y también hay distintos desafíos y barreras que hay que romper y que son obviamente para nosotros que nos estamos formando también como profesionales, quienes se están capacitando constantemente, son las personas llamadas a romper estas barreras, porque si hay algo que tenemos en la industria de la construcción es que somos súper conservadores, hay mucha resistencia al cambio para innovar, para hacer cosas nuevas. Lo más fácil siempre es seguir con lo que ya se está haciendo y la construcción lleva años haciendo lo mismo de siempre. Entonces, hoy en día tenemos que buscar estas cosas nuevas que permitan obviamente hacer un aporte, no tan solamente al medio ambiente, que es algo que nos convoca, sino que también a la sociedad y a la economía. Entonces, voy a comenzar. Bueno, un poquito de contexto. Bueno, todos sabemos, hoy en día estamos en un cambio climático que ha tenido mucho impacto, no tan solo en la sociedad, sino que en distintas cosas que nos vamos dando cuenta. Ahí hay noticias, el cambio climático es más mortal que el coronavirus, el cambio climático sí afecta a la salud mundial, ¿cierto? Y esto lo podemos ver con el calentamiento global, la subida del nivel del mar, la desaparición de los glaciares, la extinción de las especies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos indicadores que nos dicen que algo está pasando, ¿cierto? Que hay algo que estamos haciendo daño al medio ambiente y que tenemos que resolver. Como les decía, hay una problemática medioambiental. Hoy en día el crecimiento de la población mundial y de la producción, ¿cierto? Combinada con distintos patrones de consumo que no son sustentables, generan una creciente y severa presión sobre las capacidades de la Tierra para sostener la vida humana. Que esto que la Tierra de a poco comienza a colapsar, y actualmente, bueno, ya con la pregunta la dejo abierta, ¿estamos en un modelo de crecimiento actual que es sustentable? Muchos podrán decir sí, no, hay muchas respuestas, pero en el fondo si lo quiero enfocar en lo que hacemos nosotros, como en la industria de la construcción, les muestro una sola imagen. ¿Qué podemos ver acá? Esta es una imagen que podemos ver siempre o que se nos hace muy familiar, ¿cierto? En el tema de la construcción, la podemos ver siempre. Hoy en día existe una problemática en el sector construcción. El sector construcción es una de las industrias más contaminantes a nivel mundial, es un hecho. Hay muchos indicadores que lo confirman. Entonces, un poco quiero comentarles cuál ha sido el impacto del sector construcción en el ecosistema. No solamente en la erosión del suelo, en la alteración, ¿cierto?, de lo que hay alrededor de una obra de construcción, la contaminación, el transporte, los materiales, el uso de materiales indiscriminados, los residuos que se generan. Entonces, obviamente, hay una huella gigante, y aquí muestro algunos números con respecto a cuál es la huella que deja el edificar, en este caso. El consumo de energía corresponde a un 40-50% de la contaminación a nivel mundial. El uso de suelo un 12%. Hay un impacto también que no es cuantificable, pero un poco subjetivo, el impacto sobre el paisaje. El tema de residuos, 25%, el consumo de materiales otro 30% y el consumo del agua un 25%. Todo esto hace que, en el fondo, la industria de la construcción sí genera un impacto en distintas formas. Y nos llama a un desafío, ¿cierto? El desafío de que debemos incorporar criterios de sustentabilidad en el diseño, en la construcción y en la operación de la edificación o vivienda y de distintos proyectos, en verdad. Tratando de ofrecer, ¿cierto?, una mejor calidad de vida a los habitantes, siendo responsables con el medio ambiente y también reduciendo la demanda y el uso de recursos, utilizando energías limpias, etc. Pero, ¿qué significa sustentabilidad? Sustentabilidad, esta es una definición que me gusta mucho porque un poco abarca lo que quiero transmitir. Es un estilo de vida
o sea, un estilo de vida sostenible es un conjunto de hábitos, patrones de comportamiento que están integrados en un contexto social y habilitados por instituciones, ¿cierto? Hay instituciones normativas, infraestructura eficiente que obviamente marcan todas las elecciones individuales que nosotros tomamos como personas. Y ser sustentable busca, ¿cierto?, con el fin de minimizar el uso de recursos naturales, la generación de residuos, contaminación, sin dejar de lado la prosperidad de todos, como el tener en cuenta que no ser tan egoísta, ¿cierto?, que yo estoy pensando también al construir en la otra persona. Entonces, una visión un poco de triple impacto. Uno tiene que pensar tanto en lo económico, tanto en lo social y como en la parte ambiental. Entonces, esta visión de triple impacto, la definición es un desarrollo que satisface las necesidades del presente, necesidades ambientales, sociales y económicas, sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí aparece la palabra sostenible, que toda esta satisfacción de necesidades de forma sustentable son sostenibles en el tiempo. Entonces permiten apuntar hacia la sostenibilidad. O sea que en el tiempo se va a lograr una generación nueva que va a tener recursos naturales, va a tener una buena calidad del aire, va a tener un buen nivel económico, ¿cierto? Y va a tener una parte social que va a estar completamente sustentada por el impacto que genera el ser sustentable de la generación anterior. Hay dos exigencias básicas en la sustentabilidad. Lo primero es la producción responsable. La persona que produce productos, procesos, servicios, ¿cierto? Tiene que diseñarlo con el mínimo impacto, ya sea sobre la salud, sobre los recursos naturales, el medio ambiente. Y en eso se llama lo que se llama el ecodiseño. Entonces, cuando uno produce, uno diseña un producto, un proceso, un servicio, tiene que pensar siempre en ser responsable con el triple impacto. Y por el otro lado está el consumo responsable, ¿cierto? El usuario, que también debe minimizar el impacto ambiental que tiene derivado de los consumos del bien y el servicio que se le está ofreciendo. Entonces, para ello igual hay que informar al cliente, al usuario. Ellos también tienen que saber qué es lo que están haciendo, que este producto de dónde viene, eso se llama el ecoetiquetado, que le entrega información sobre distintas cosas, si este es un material que se realizó de forma sustentable o no durante su ciclo de vida. ¿Qué pasa en la construcción? En la construcción hablamos de una patita que se llama sustentabilidad ambiental. Para no afectar al medio ambiente y no salirse de este desarrollo sustentable, ¿cierto? Las construcciones tienen que centrarse en algunos puntos que voy a mencionar acá. Lo primero, ¿cierto?, la reducción de emisiones. Hoy en día estamos apuntando a la carbono neutralidad. Estamos apuntando a los edificios net cero, ¿cierto?, que hoy en día le llamamos, y que apuntan a reducir las emisiones, a hacer edificios de bajo consumo, y edificios que apunten a hacer edificios más sostenibles, sustentables. La contaminación acústica, otro punto que la construcción hoy en día hace mucho daño, ¿cierto? El tema de los ruidos. La reducción de residuos. Hay que apuntar a reducir el tema de los residuos. Se genera mucho residuo que se va a botadero, se van a botaderos y producen obviamente contaminación durante su proceso de degradación. El tema hídrico. Hoy en día el tema del agua es un temazo y hay que cuidar el agua, como lo dice ahí, y ser más eficientes en su uso. No tan solo en la etapa de operación de un edificio, por ejemplo, sino que en la etapa también de construcción, de ejecución del proyecto. La eficiencia energética, lo mismo, el uso de la energía, y finalmente el cuidado del entorno, del ecosistema en el que estamos trabajando. Todo eso tiene que ver con la parte ambiental. ¿Qué pasa con la parte social? Hablamos que había un triple impacto, tanto medioambiental, social y económico. ¿Qué pasa en la parte social? ¿Cómo afecta la construcción acá? El entorno construido, ¿cierto? Cuando uno diseña un proyecto, tiene que pensar no solamente en el edificio, sino que también en el cómo van a vivir las personas, cuál va a ser el entorno que va a rodear el edificio, ya sea van a haber bicicleteros, van a haber puntos de carga para electromovilidad, que son puntos, obviamente son características que hacen o promueven una vida más sustentable, ¿cierto? El uso de bicicleta promueve el dejar de usar el auto porque contamina, el uso de autos eléctricos, lo mismo,
etcétera, etcétera. Uno piensa pensando en un entorno sustentable y en un entorno más seguro también. O sea, parte de la sustentabilidad también está la seguridad. O sea, pienso en la seguridad de las personas, en poner señalética, pues pienso en poner áreas de juego para que hagan vida social, ¿cierto? Uno piensa en todo eso y eso todo tiene que ver con el entorno construido. Eso está dentro de lo que corresponde a sustentabilidad. La calidad de vida de los futuros usuarios, es un poco lo mismo. Que voy a hacer algo de calidad, ¿cierto? Que va a funcionar y uno tiene que apuntar, ¿cierto? A la menor postventa posible en el fondo de un edificio. Entonces, tengo que hacer algo de calidad. Tengo que pensar también en que va a haber venir otra persona que va a utilizar mi producto, en este caso un edificio, una vivienda, una carretera, lo que sea, y tiene que estar bien hecho. La mitigación del ruido del polvo depende del tipo de proyecto, pero por ejemplo, proyectos que están cercanos a hospitales, un proyecto de construcción que está cercano a un hospital, tiene que mitigar sí o sí el tema del polvo, de no levantar tanto polvo. ¿Por qué? Porque el material particulado que tiene que haber en los hospitales tiene que ser el mínimo, porque obviamente estamos tratando a personas dentro del hospital con enfermedades respiratorias, con enfermedades que obviamente pueden verse agravadas con la presencia de una construcción como vecina. Entonces es un temazo. El desarrollo local donde estamos construyendo o donde vamos a emplazar un proyecto de construcción. La mano de obra, mi mano de obra, cómo yo hago que mis trabajadores estén contentos, mis trabajadores tengan una buena calidad de vida. Y también, obviamente, los vecinos. ¿Cómo hago que los vecinos también no vean la construcción? Hoy en día hay un paradigma gigante con ver la construcción como algo como malo, que va a meter ruido, que va a empeorar el paisaje del barrio. El tener una construcción cercana, vecina, muchas veces no está siendo bien visto. Entonces, un poco a lo que hay que apuntar es que la gente vea que hay una obra de construcción, pero que es algo positivo, no algo negativo. Con respecto a la parte económica, ¿cómo la construcción puede mejorar y apuntar a una sustentabilidad económica? Lo primero, el consumo responsable de los recursos naturales e inteligente. Obviamente hay que ser inteligente de cómo optimizo yo los recursos naturales que voy a ocupar para obviamente, mi proyecto. También está el tema de la economía local. O sea, una obra de construcción puede mover economía local, puede mover mano de obra local, productos regionales locales, promover emprendimientos locales. Ejemplo básico, estoy en una obra y puedo apuntar a que todos los almuerzos, las colaciones, comprárselas al negocio que está en la esquina. O sea, en el fondo promuevo la economía de esta persona que tiene su emprendimiento de venta de colaciones. Lo mismo pasa con los distintos subcontratos. Puede que cercano tenga una ferretería cerca, tenga una persona que pinta. Entonces, voy promoviendo, ¿cierto?, la economía local, regional, entre comillas, de donde estoy construyendo, y eso apunta, obviamente, a mejorar la calidad de vida que hay alrededor. También generar ahorro, o sea, en un proyecto siempre busca la generación de ahorro, pero esto tiene que ser en base a soluciones sustentables. Entonces, ¿se puede generar ahorro? Sí, en base a soluciones sustentables, es posible. Y finalmente, esto es lo que se llama economía circular, ¿cierto? Es un concepto bastante amplio, pero la economía circular finalmente apunta a una escala de negocio que uno puede, por ejemplo, reutilizar residuos para hacer nuevos productos, darle una nueva vida útil y luego ocuparlos como venderlos o simplemente volver a ocuparlos en algo útil dentro del mismo proyecto. ¿Dónde nosotros comenzamos a integrar la sustentabilidad en un proyecto? Esta es una pregunta que muchos se podrían hacer. ¿Dónde uno parte haciendo sustentabilidad? ¿O dónde uno puede partir? La respuesta puede ser en estos tres puntos. O sea, en el fondo, en cualquier ciclo de vida de un proyecto, uno puede incorporar y partir haciendo soluciones de sustentabilidad o siendo más sustentable. Pero obviamente en un ciclo de vida uno parte en el diseño, en este caso en el diseño uno ya piensa lo que yo decía antes, uno piensa cómo voy a tener mi edificio, cómo va a ser el entorno construido del edificio, con qué materiales voy a trabajar, cuál va a ser el tema de, no sé, la instalación eléctrica, la luminaria, van a ser de bajo consumo, de alto consumo, etcétera, etcétera. Uno desde antes de la etapa de diseño tiene que pensar de forma sustentable y sostenible. Entonces, un poco
para los arquitectos, y una de las cosas que ayudan a pensar bien un diseño sostenible, sustentable, son las certificaciones de sustentabilidad. Hoy en día en Chile, bueno, ahí menciono algunas, pero hay más, está lleno, o sea, hay certificaciones chilenas, como la CES, la CBS, o certificaciones extranjeras, LEED, BREEAM, Passive House, una nueva que se llama Minergy, entre otras. Más adelante las voy a tomar más me voy a explayar en ellas. También, en cuanto a la ejecución del proyecto, claramente uno, al pensar cómo voy a ejecutar la obra, tiene que optimizar la obra de manera que sea más sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Uno piensa la instalación de faena para dejar espacio, no sé, a acopio de residuos. Esto tiene mucho que ver con la gestión de residuos, ¿cierto? O uno la piensa para dejar espacio a una bomba que va a recuperar el agua lluvia, o va a recuperar las aguas grises para volver a reutilizarla. Uno de antes, cuando uno piensa cómo va a distribuir la obra, está pensando también en dónde yo puedo incorporar ciertas alternativas de sostenibilidad, de sustentabilidad, para poder hacer la obra más eficiente y para poder hacer la obra más sustentable. También el uso de materiales. La misma constructora va a pensar qué materiales va a utilizar, si son materiales que puedan tener cierta composición de reciclada, ¿cierto? Hay materiales hoy en día que tienen cierto porcentaje reciclado. También materiales regionales, ¿cierto? En vez de traer un material que voy a traer de, no sé, si estoy en el sur de Chile, no lo voy a traer de Santiago, voy a buscar un proveedor que esté en el mismo sur de Chile, si es que lo hay, obviamente, pero siempre voy a tratar de priorizar eso. Y las medidas de mitigación, o sea, para no ser un mal vecino, cómo ser un buen vecino, ¿cierto? En mi entorno. Y finalmente, la otra etapa grande es la operación y mantenimiento, que eso ya corresponde a nivel usuario. Uno le tiene que dar también facilidad al usuario para que sea más sustentable. En este caso, está el tema de la eficiencia energética. Son cosas básicas que obviamente a uno son cosas ya más personales, o sea, al fondo apagar la luz, tener el sentido de ahorro de energía, ¿cierto? Lo mismo con el agua, ducha más corta, etcétera, etcétera. Y eso también junto al aprovechamiento del entorno construido, a las opciones que te da, que te dio en la etapa de diseño, de poder tener uso de bicicleta, uso de estacionamientos con carga eléctrica, el uso no sé, distintas alternativas que te permiten ser más sustentable. Eso pasa en la operación y mantenimiento. Es un poco el mundo ideal de cómo impacta la sustentabilidad hoy en día en un ciclo de vida de un proyecto. Con respecto a las certificaciones, les comenté que iba a volver al tema de certificaciones. Ahí yo muestro las que más conozco y con las que he trabajado. La primera, Minergy, que es una que llegó hace poco a Chile, que la trae la empresa EDP, donde también estuve trabajando un tiempo. Ellos principalmente buscan con esta certificación aumentar la oferta de certificaciones en cuanto a edificación sustentable, sostenible. Sin embargo, es un poco más de lo mismo. En el fondo, certificación Minergy, la Passive House, la BREEAM, que es europea, la LEED, que es estadounidense, ¿cierto? Y la CES y la CBS, que son chilenas, apuntan a edificaciones, viviendas más sustentables, y que te ayudan un poco a pensar tu edificio o tu vivienda de forma más sustentable en distintos aspectos, con distintas soluciones, en caso de que esta no la esté siendo. Un ejemplo, un proyecto, por ejemplo, yo trabajé harto en el proyecto de un Falabella que está ahí en el Parque Arauco, que hoy en día tiene certificación LEED. Es la mayor certificación LEED y se ganó todos los premios que podía. Entonces, yo trabajé en la parte de ahorro energético de las luminarias. ¿Cuál es el óptimo? ¿Cuál es el óptimo de las luminarias que tiene que tener para no generar tanta energía, ¿cierto? Y estar en un óptimo de generación de energía de consumo eléctrico. Uno le llega con un proyecto aquí, tiene mucha ayuda lo que son las consultoras de eficiencia energética. Existen muchas hoy en día consultoras que apoyan este uso de certificaciones. Lo que hacen las consultoras principalmente es tratar de apoyar la arquitectura, ¿cierto? El diseño, siguiendo obviamente los lineamientos que habla la certificación, y buscan un poco dar recomendaciones en caso de no estar cumpliendo. Por ejemplo, si en una oficina las luminarias
están pasando el consumo eléctrico que determina la certificación, la empresa consultora le da una recomendación para poder cumplirla, ¿cierto? Y poder certificarse. Entonces, un poco son un rol vital, porque son empresas expertas en certificaciones, que la han estudiado, que saben, se han acreditado para poder asesorar. Así que, en realidad, las entidades que apoyan este tipo de cosas están. Voy a hablar un poco más de la certificación LEED. Como les dije, son todas más o menos la misma, pero yo he trabajado más con certificación LEED. La certificación LEED se llama LEED porque es, en español, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. Es un método de evaluación de edificios. Ojo que todo esto es voluntario, no es nada como que sea como que tienes que hacerlo sí o sí, es una certificación voluntaria que cualquier empresa que quiera tener un proyecto certificado, ¿cierto? Lo toma o no lo toma. Y que funciona, como les comentaba, con la implementación de mejores prácticas y estrategias de diseño, construcción y operación con beneficios cuantificables. Lo que tiene la gracia de la certificación LEED es que tiene distintos sistemas donde uno puede aplicar la certificación. Puede ser en diseño y construcción del edificio, que son edificios que están en proceso de diseño, o en proceso de una renovación mayor en cuanto a la envolvente, equipos de climatización, etc. También hay certificaciones para solamente el diseño interior, que son proyectos de habilitación de espacios interiores de edificios. Si yo también tengo un proyecto que está ya construido, existente, también hay una certificación de operación y mantenimiento, son edificios existentes que se someten a procesos de mejora o de poca o de ninguna construcción. También están las certificaciones de desarrollo de vecindario, que tienen más que ver con la planificación urbana y el desarrollo urbano, que es lo que les decía del entorno construido, y cómo planifico yo la ciudad para que obviamente sea más eficiente y más sustentable. Y proyectos residenciales de viviendas residenciales que estén en nueva construcción o en proceso de una renovación o ampliación. ¿Qué mide la certificación LEED? Tiene 9 categorías que son evaluadas. Lo primero es el proceso integral, que es incorporar prácticas colaborativas de diseño en etapas tempranas del desarrollo de proyectos. Esto tiene mucho que ver con la integración temprana, como yo en diseño integro al proveedor, integro al arquitecto, al ingeniero, al calculista, ¿cierto? Para que podamos entre todos, al eléctrico, al sanitario, para que entre todos podamos generar una integración temprana y un proyecto que a la larga no va a tener trabajo rehecho, que no va a tener problemas de que, pucha, esto el arquitecto dijo que era así, pero el eléctrico dijo que era así. No. El proceso integral busca incorporar a todos los actores en una etapa temprana para que el proyecto pueda hacerse de forma eficiente a lo largo de la ejecución. Localización y transporte, materiales y recursos, que son los distintos materiales que se utilizan en la construcción, en la ejecución del proyecto, ¿cierto? Que fomenta el uso de materiales sostenibles y la gestión de los residuos. Eficiencia hídrica, energía y atmósfera, sitios sustentables, calidad ambiental interior, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que tenga que ver con ventilación, la calidad del aire interior, etcétera, etcétera. Innovación, valora los proyectos con mayor innovación y aquellos proyectos que tengan mayores estrategias innovadoras, ¿cierto? En su propuesta. Y también los que le den prioridad a temas regionales, lo que yo decía, de que estén velando por los materiales regionales, por la economía regional, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficio obtengo al certificarme de manera LEED? Contribuir para mitigar los efectos del cambio climático, ¿cierto? Ahí tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejorar la salud y el bienestar de las personas, proteger y restaurar los recursos hídricos, proteger y mejorar la biodiversidad, promover la sustentabilidad, ¿cierto? Construir una economía más verde y mejorar la equidad social. Como dije, está el triple impacto siempre metido en todas estas certificaciones. Después, obviamente, se somete a evaluación los 9 criterios anteriores y cada uno tiene un puntaje y el proyecto va a obtener un puntaje obtenido total y se puede certificar en 4 categorías. Puede ser que haya obtenido, no sé, entre 40 y 49 puntos y solamente LEED, pero puede ser que haya obtenido más de 80 puntos, que le haya ido muy bien al proyecto y fue LEED Platino. Entonces, así son 4 categorías y le dan como cierto estándar, a cierta categoría a tu proyecto. Ahora voy a hablar de una certificación
que apunta a lo mismo, pero que es chilena, la CBS, Certificación de Vivienda Sustentable. Me gusta hablar siempre de una extranjera y una chilena, pero en el fondo todas las que nombré están disponibles en Chile, hay asesores en Chile para ese tipo de certificaciones. Sin embargo, la CBS es un poco más nueva, nuevamente un sistema voluntario de certificación ambiental que evalúa la implementación de buenas prácticas en el diseño y la construcción, no en la operación y mantenimiento, solamente llega a diseño y construcción. Y en este caso, algunos beneficios son que mejora la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Menos gastos de las cuentas a fin de mes, porque obviamente se piensa en un edificio con mayor ahorro y un menor impacto medioambiental, con menores emisiones. Se puede aplicar en cualquier tipo de vivienda nueva, ya sea viviendas sociales privadas, pareadas, aisladas, continuas, estén en condominio, edificios en altura, o estén emplazadas en sitios rurales o urbanos, o en cualquier región de Chile. Las categorías que evalúa, en este caso son 6. Salud y bienestar, que habla más de lo que yo les decía del entorno construido, de la calidad de vida del ambiente interior. Energía, que tiene todo lo de la eficiencia energética. El consumo eléctrico, el consumo energético del edificio. El agua, el uso del agua, el uso de materiales y residuos en ejecución del proyecto, los impactos ambientales en operación y mantenimiento y el entorno inmediato. Entonces, bueno, estas son las certificaciones que hay que nos apoyan un poco a pensar los proyectos de forma temprana para que sean más sostenibles, más sustentables. Ahora voy a pasar a la siguiente etapa. ¿Qué pasa en la ejecución cuando ya estamos en la obra? ¿Qué podemos hacer nosotros en obra para ser más sustentable y para hacer más sustentable nuestra obra? Entonces, lo primero, y esto lo digo siempre en todas las charlas que hago, es dar el ejemplo, generar conciencia. Uno no puede generar conciencia si no da el ejemplo. Me pasó mucho que estuve en una obra mucho tiempo donde hice este tipo de presentaciones eh, y claro, por ejemplo, el administrador de obra muchas veces dejaba la luz prendida. O cuando se iba de la oficina dejaba la luz prendida y quedaba la luz prendida toda la noche en la oficina técnica. O en la instalación de faena, a veces nos pasaba que el agua de la ducha quedaba corriendo cuando los trabajadores se bañaban, ¿cierto? Los viejitos se bañaban y se iban y quedaba alguna agua de la ducha corriendo. Entonces era un gasto de agua que obviamente se veía reflejado en la cuenta, en la boleta de agua del otro mes. Y también, obviamente, un gasto medioambiental que uno le está haciendo daño al gastar tanta agua. Y lo que yo les digo, son noticias que aparecen. La construcción hoy en día es la industria que más desperdicia agua potable en el mundo. Entonces, son temas que tenemos que generar conciencia, que tenemos que dar el ejemplo a nuestros trabajadores y a todo nuestro entorno, ¿cierto? Para poder de a poquito hacer cambiar esas malas prácticas, entre comillas, ¿cierto? Por buenas prácticas más sustentables. En ese caso, en el caso que les comentaba en la obra, implementamos distintos tipos de soluciones. Nuestro administrador comenzó a tomar conciencia, apagaba las luces, ¿cierto? Hubo un mayor ahorro a fin de mes del tema agua, el tema eléctrico. Por lo tanto, hubo ahorro en este caso de costo, por un lado, pero también hubo una mayor conciencia medioambiental, lo cual se fue repitiendo después en otras obras posteriores. Entonces, también uno en material y recursos tiene que tener un poco de conciencia, harta conciencia en verdad, de cómo va a manejar los residuos, cómo va a manejar el tema del reciclaje y la revalorización de residuos en el sector, en la obra de construcción. Con respecto al tema agua, al uso del agua en la construcción, estamos hoy en día en estado crítico. En estado crítico, los procesos hoy en día están llamando a utilizar de forma racional y eficiente el uso del agua, porque tienen hoy en día una importancia vital. El agua potable se está acabando. Em, entonces, como les dije, hay un uso indiscriminado de agua en el sector construcción, ya sea en instalación de faena, ya sea en distintos ámbitos, en distintos puntos de la obra, partidas de la obra, actividades principales, se ocupa mucha agua. Entonces hay que pensar, ¿cierto? Un poco en cómo innovar y cómo cambiar un poco esta mentalidad de usar indiscriminadamente el agua y aplicar pequeñas soluciones, ¿cierto? Que nos pueden ayudar a mitigar este tema. ¿Qué soluciones les propongo yo? ¿Cuáles les traigo yo como que he visto, ¿cierto? Y que hemos podido implementar en alguna u otra obra, cuando estuve en obra. Contadores de agua,
permite determinar, ¿cierto? Me permite saber a mí cuánto estoy consumiendo en las duchas, en los baños, en los lavamanos, es simplemente poner un pequeño sensor, un pequeño contador, para poder saber más o menos cuánto estamos consumiendo en la instalación de faena. Esto también se puede poner en puntos estratégicos, ¿cierto?, de la instalación para poder entender más o menos dónde están los mayores consumos. Hacer un análisis, ¿cierto?, de lo que está pasando en cuanto a agua. El tema de WC, descarga de doble flujo, esto permite ahorrar agua del tanque de agua. Está comprobado que la descarga de doble flujo ahorra agua, por lo tanto, eso se implementó en una obra junto a otras soluciones. Lo mismo que el grifo temporizador, que son estos que uno aprieta y se detiene automáticamente, entonces ya no pasa esto de que uno deja corriendo el agua, porque se va deteniendo automáticamente y ya no queda corriendo toda la noche el agua. También otras medidas que se han implementado son la recuperación de aguas grises, o sea, de agua lluvia y de agua grises. Principalmente en agua lluvia uno las puede ocupar para poder hacer limpieza, para poder hacer humectación de terreno, limpiar herramientas, maquinaria, etcétera, etcétera. Y también recuperación de aguas de condensadores, es cierto que también para el mismo fin. Y de aguas grises, que con un pequeño tratamiento uno puede ocuparlas para distintos tipos de faenas en la obra, faenas que requieren agua. Con respecto al uso de la energía, el uso de energía en la obra de construcción también es un indicador potente que uno no lo ve. Generalmente uno no ve cuánta energía se gasta en una obra de construcción, pero es mucha. Entonces se requiere una eficiencia energética en el proceso de construcción, no solamente en el producto final que es el edificio, ¿cierto? En el cómo pienso el edificio para que sea más eficiente, sino que en la obra cuando estoy ejecutando y construyendo el edificio. Por lo tanto, aquí hay un enfoque triple que yo propongo, que lo primero es lo de siempre, buenas prácticas, conciencia con respecto al uso de la energía. ¿Qué quiere decir eso? Apagar la luz al irnos de la obra, dejar todo apagado, etcétera, etcétera. ¿Qué se implementó en alguna obra? Se implementaron sensores, cosa de que en algunas partes obviamente se apagara sola la luz, o también se conectaba el tema eléctrico a un tablero eléctrico que lo podía manejar desde el celular. Entonces, si uno se quedó alguna luz prendida, el administrador de obra, en este caso, estaba en su casa, ¿cierto? Y podía apagar y prender las luces de la faena. Uso de materiales y procesos de construcción energéticamente eficientes y utilizar herramientas y equipos de construcción de bajo consumo. Esto es un hecho. Hoy en día, por ejemplo, hace poquito estuvo la Feria Edifica, una cantidad de equipamiento y de herramientas eléctricas. Hoy en día el uso de herramientas eléctricas que son de bajo consumo, que se cargan a batería, ¿cierto? Pero son de bajo consumo, o sea, con un ratito que las cargues te duran todo el día y son obviamente súper optimizadoras de tiempo y obviamente consumen muy poca energía. Este tipo de equipamiento, de herramientas, están disponibles en el mercado, se han mostrado en distintas instancias, repito, la Feria de Edifica porque estuve trabajando ahí y vi mucho de esto, vi muchas herramientas y equipos que buscaban ser más sustentables, que ofrecían este sello más sustentable. Entonces, eso ahí hoy en día existe. Entonces, utilizar ese tipo de herramientas, utilizar ese tipo de equipos, priorizar su uso dentro de lo que se pueda, ¿cierto? Es una buena práctica que deberíamos comenzar a implementar en la obra de construcción. Aquí hay otro ejemplo, uso de ciertas ampolletas de bajo consumo, más eficiente, utilizar estas zapatas, ¿cierto? Esto en el fondo alargadores, como como lo llamemos, pero que son interruptores que tienen, o sea, son alargadores que tienen este interruptor de toma corriente que en el fondo uno puede prender y apagar para evitar, ¿cierto? Estos consumos de energía que se van cuando uno deja enchufadas las cosas. También lo que les comentaba, lectores de movimiento o retardadores de movimiento, en este caso para ahorrar electricidad. Y también el uso de paneles fotovoltaicos. Yo tengo el caso en una obra de una empresa en el sur, no, perdón, sí, en el centro sur, que utiliza paneles fotovoltaicos en una de sus obras y le ha funcionado súper bien, a pesar de que es un costo de inversión, ¿cierto? El comprar un panel y utilizarlo para hacer funcionar la obra, estos son reutilizables después en otra obra. Entonces tú terminas esa obra y te llevas ese panel solar a otra obra y lo sigues reutilizando hasta obviamente que termine la vida útil de este. Pero eso te permite generar ahorros grandes de energía
y te permite también generar, en este caso, una reutilización del mismo panel. Con respecto a los materiales y a los recursos que yo tengo en la obra, en este caso el reciclaje es uno de los como principales prácticas, buenas prácticas que uno puede implementar. Comenzar con la concientización del reciclaje, en este caso reducir los desechos que son generados por el personal, ¿cierto? Poner los típicos basureros de colores, separar el papel, el cartón, el vidrio, todo lo que se está generando en la oficina, tratar de reciclarlo, de gestionarlo, ¿cierto? De almacenarlo en distintos y después mandarlo a reciclaje. Eso es una parte, en oficina. Esto después uno lo tiene que transmitir, ¿cierto? A la obra, a la faena. Y para eso está la gestión de los residuos. Esto mismo, contenedores de distintos colores, pero que ya ha llevado a materiales, ¿cierto? Porque uno ya no habla de residuos, desechos de construcción, uno puede hablar de materiales. Son nuevos materiales que yo los puedo ocupar para generar otros materiales, para generar unos nuevos productos, etcétera, etcétera. Entonces ya no hablo de gestión de desechos, no hablo de desechos, hablo de nuevos materiales, de residuos de la construcción que al gestionarlo, me permite reducir obviamente cuáles son los desechos generados, cuáles son los desechos que en este caso que se van a vertedero, y me permiten identificar cuáles puedo reutilizar nuevamente o cuáles puedo revalorizar, que lo voy a mencionar más adelante. Otro objetivo del manejo sustentable que uno puede identificar es obviamente saber cuáles son los materiales que más produzco, en este caso los residuos que más produzco, para tenerlos en cuenta y hacer distintos grupos de residuos para poder llevarlos a revalorizar o llevarlos, no sé, a utilizar a otra obra. Incluso, por ejemplo, si me sobraron ciertos materiales que en vez de botarlos, yo los puedo ocupar para otra obra, llevarlos a otra obra de la misma empresa. O los puedo vender incluso. Em, Tengo casos, por ejemplo, de obras que todos los despuntes de fierro venden el fierro por kilo y ahí sacan un poco ¿cierto? de ganancia. Especificar también si los materiales a reutilizar o reciclar van a ser separados en obra o estar mezclados. Aún necesita siempre una estrategia de desviación, que no esté todo junto, sino que esté todo separado e indicado y bien rotulado, ¿cierto? De cuál es cuál material. Estos son algunos aspectos básicos, sé que es mucho texto, pero un poco de la gestión de los residuos de construcción. Generalmente en una obra de construcción se generan hartos excedentes de materiales que no se utilizan, por lo tanto deben ser retirados de la obra. Se calcula que hay un 78,7% de los residuos que corresponde a árido, 11,2 a cemento, 5,4 a ladrillo, 2,4 a revestimientos plásticos y otros 2,4 materiales varios. Es súper indispensable disponer de contenedores, ¿cierto? Lo que mencionaba para el acopio de los materiales de este tipo y tienen que ser separados según clasificación. Y luego al reutilizarlo, uno va a disminuir el costo asociado a la compra de materiales nuevos porque voy a reutilizar materiales que ya tenía, ¿cierto? O también voy a reducir el costo de transporte de materiales a vertedero. Eso es un costo importante, el llevar todos los residuos, en este caso desechos que se van a vertedero, el costo de transportarlo es gigante. Entonces, en el fondo, un nuevo modelo de negocios que apunta a la economía circular puede ser, imagínense, tengo los residuos separados, separé el hormigón, los despuntes de fierro, ¿cierto? La madera que me quedó, y yo eso se lo puedo vender o se lo puedo pasar a una industria revalorizadora, empresa revalorizadora que hoy en día ocupa desechos de distinto tipo, nuevos materiales, ¿cierto? Hablamos de nuevos materiales ahora. Uno se los vende y ellos hacen nuevos materiales o productos con esos materiales que después los venden. Entonces, en este caso, mi obra de construcción le va a proveer de ese material, de esa materia prima a esa revalorizadora, se los puedo vender. Entonces, en vez de traer un camión cada semana que retire los residuos, yo voy a comprar un camión y le voy a vender los residuos a otra empresa. Entonces voy a tener un modelo de negocio que me va a permitir tener mi propio camión de residuos, en vez de estar como cierto arrendando, ¿cierto? Y gastando plata, voy a tener mi propio camión y después voy a sacar plata, voy a hacer un negocio con ese camión vendiendo los distintos residuos que me van quedando. Eso se hace hoy en día, hay empresas que lo hacen. Entonces, un poco es cambiar la forma de pensar, cambiar un poco la forma de pensar de cómo vemos lo que va quedando de la construcción.
hay cosas que me sirven, lo ocupo, optimizo, ¿cierto?, el uso de los materiales. Hay cosas que no me sirven, pero le puede servir a otra empresa, se los vendo o se los ofrezco, ¿cierto?, de alguna forma. Y hay cosas que no vamos a poder evitar, pero siempre va a quedar un delta que va a quedar, se va a ir a vertedero, pero lo que hay que tratar de hacer es minimizar esos desechos, minimizar esos desechos que sí se van a vertedero, que no son materiales, ¿cierto?, que son desechos. Entonces vamos a reducir el volumen de residuos y reducir los impactos con ellos, impactos ambientales y reducción de viajes y de emisiones asociadas al transporte de los materiales. Y en este caso también quiero incorporar los costos, reducción de costos asociados al transporte de materiales. Es un costo altísimo, ¿no? Si ustedes vieran, no pude conseguir bien las cifras, pero hay empresas que hoy en día han cuantificado cuánto se han ahorrado en plata por gestionar bien sus residuos y evitarse el transporte a vertedero. Es mucho, mucho costo que uno puede ahorrarse y que incluso puede llegar a tener un poco de ganancias si los va vendiendo y haciendo ese modelo de negocio de ofrecerlo a distintas empresas revalorizadoras. Acá, bueno, hay un poquito un resumen de los tipos de residuos que uno puede encontrar en la construcción. Esto es del Contribuyo 2025, que me faltó ahí poner la referencia, pero uno habla de 4 clasificaciones. Puede ser los residuos inertes, los residuos peligrosos, ¿cierto?, que también tienen su forma de gestionarse, residuos inertes reciclables, que se pueden, obviamente, como lo dice, reciclar, y los residuos domiciliarios, que en el fondo son los que se forman más en oficina técnica. Y acá, pucha, una matriz, nuevamente del Contribuyo 2025, que tiene toda esta información, facilita estudios, facilita siempre información al respecto. Esta matriz me muestra las distintas etapas de una obra, los distintos residuos que se van generando en distintas etapas. Por ejemplo, en la etapa de demolición, tengo distintos residuos que uno puede ir viendo en esa etapa, en movimiento de tierra lo mismo, obra gruesa, etc. Entonces esto te va a permitir conocer y ya saber de antemano, o más o menos estimar qué tipo de residuos voy a generar en cada etapa de mi obra de construcción, cosa que eso va a ser muy útil para después empezar a gestionar. Acá tengo fotos de obras de Viconsa. En este caso, la obra de Viconsa, todas tienen un programa que se llama Programa Obra Limpia, donde acopian distintos residuos, ¿cierto?, y generan espacio. El lunes pasado fui a una obra de Viconsa. Viconsa es una empresa que está en la quinta región, tiene obras de distinto tipo. Fui a una obra bien grande que está utilizando elementos prefabricados incluso. Y me sorprendí gratamente al ver que era realmente una obra limpia. O sea, estaba todos los residuos acopiados, ¿cierto?, gestionados, ordenaditos. Y en la parte de trabajo, por ejemplo, cuando subía a pisos de departamento que estaban en ejecución, tenía mucho espacio disponible para que, no sé, los trabajadores estuvieran ahí, los carpinteros estuvieran haciendo su trabajo, ¿cierto? Y no habían desechos alrededor, o sea, estaba limpio. Y eso permitía mayor seguridad, o sea, no había miedo o riesgo de que alguien se pudiera tropezar con algo. Y obviamente permitía también, se veía más visiblemente, en este caso, sostenible, limpio, al tema visual. La revalorización, algo que mencioné, ¿cierto? ¿Qué propone? Propone reutilizar los materiales de carácter no estructural, en este caso, lo que más se ha hecho, para tenerlos como, no sé, madera de demolición, en este caso generar nuevos materiales, nuevos productos, en este caso más en terminaciones, y también diversos elementos de fachada, piso y cielo. Desde aquí vemos escaleras, podemos ver terminaciones de distinto tipo. Es lo que más se ha hecho con madera. Hay una empresa que se llama Reviste, que hace mucho este tipo de cosas. Materiales de reconstrucción, entonces, otra forma que nosotros podemos promover la sustentabilidad en nuestra obra es utilizar materiales de construcción más sustentables, que tengan que vengan de un ciclo de vida sostenible, ¿cierto? Un buen manejo de su impacto de ciclo de vida, y también que tengan cierto porcentaje de contenido reciclado, puede ser, o que también sean materiales regionales. Eso es algo súper importante cuando uno piensa en materiales de la construcción.
Entonces, cuando uno piensa en los materiales, tiene que priorizar materiales con declaraciones ambientales de producto, que uno sabe de dónde vienen y que vienen de un proceso de un manejo de ciclo de vida más sustentable, que esas son las famosas DAP, que uno las puede encontrar en el portal verde de la GBC, el Chile Green Building Council. La GBC propone un pasaporte de materiales, hoy en día están trabajando en eso. Pero la idea es mostrar cuáles son los materiales y servicios que tienen atributos sustentables hoy en día y que pueden servir, ¿cierto?, como proveedores para la obra. Priorizar materiales que tengan un porcentaje de contenido reciclado, también. Priorizar materiales regionales y priorizar materiales que son rápidamente renovables, o sea, que pueden tener una rápida renovación. Y obviamente no dejar de lado usar madera certificada, que muchas veces puede pasar que la madera que se utiliza no está certificada. Bueno, les conté harto de experiencia, ¿cierto? De lo que pasa en el ciclo de vida de un proyecto, pero ¿cuáles son las barreras y las brechas con las que me he encontrado más al aplicar este tipo de soluciones? Principalmente la brecha cultural, es lo que les decía, hay que tener una cierta cultura y dar el ejemplo. Hoy en día la cultura no es de apagar las luces al salir, no es de duchas cortas, ¿cierto? Hay una cultura de un poquito de derroche, puede ser, pero para eso, de a poquito tenemos que ir dando el ejemplo. Una segunda brecha, y esto es algo que pasa en el sector construcción, es la resistencia al cambio. Hoy en día, para innovar en general, para tener soluciones innovadoras, cuesta mucho porque la industria es más conservadora. La industria hoy en día quiere hacer lo mismo de siempre, pero no se da cuenta de que hay distintos factores nuevos que nos están afectando como sociedad y que realmente requieren un cambio. Y finalmente la brecha económica, porque ustedes se preguntarán, todo esto puede ser un alza, ¿cierto? Este tipo de soluciones son más caras, esto es un hecho. Pero hay costos, ahorros que no se ven, que son ahorros ocultos, costos ocultos que en el fondo tú te ahorras ciertos costos que los ves más adelante en el global del proyecto y no los ves inmediatamente. Sin embargo, hoy en día tenemos un alza de materiales, hay una brecha de costos que hay que empezar a manejar y pensar el cómo cubrimos todo ese tema de el que ya en un principio la inversión es muy, muy cara, por el tema del alza de material, el tema de la inflación, etcétera, etcétera. La escasez de mano de obra también. Algunos casos de éxito, como les dije, bueno, esta presentación tiene mucho de casos de éxito. Hoy en día existe una empresa que se llama Revaloriza, que es la primera empresa que tiene una planta de RCD en Valparaíso. Están ubicados en Valparaíso y está un poquito cómo ellos funcionan. En este caso están las constructoras, industrias que generan residuos. Ellos se ponen de acuerdo con la comunidad, con distintos tipos de instituciones, para obviamente trabajar y un poco la logística, apoyar la logística de este proceso. Tienen empresas transportistas que están encargadas de ir a buscar los residuos. Un reciclador puede ser también que recolecte, repara obviamente los tipos de residuos. Y luego todo esto se lleva a la planta recicladora. La planta recicladora busca la mejor forma de utilizar estos residuos y generar nuevas soluciones para nuevas materias primas. En este caso, lo que generan y lo que ofrece Revaloriza como negocio es utilizar los residuos para producir áreos base estabilizados, áreos de asfalto y áreos de hormigón. Y eso lo venden y lo comercializan nuevamente. Entonces le dan una segunda vida al material que reutilizan, revalorizan los materiales. Otra empresa, Poliestirec, y esto un poquito suena un poco más, ¿cierto? Como increíble. Ellos son un emprendimiento que lograron convertir el Plumavit en pintura de alta calidad. Entonces utilizan desechos de la construcción, en este caso Plumavit, para generar pintura y que es de alta calidad. O sea, ellos participaron también en la Feria Edifica con parte de sus productos de pintura y de hecho hoy en día desarrollaron una pintura que capta CO2 del medio ambiente. Entonces apunta un poquito a esto del desafío de carbono neutralidad. Entonces, ese tipo de productos hay hoy en día en el mercado. Ecoasa, una empresa que valoriza la escoria siderúrgica, una empresa que hoy en día toma todo lo que es despunte del área siderúrgica y revaloriza y hace nuevos materiales con este producto. Viconsa, que ya les mencioné harto, tiene su programa Obra Limpia, que realmente es sorprendente, la obra es más ordenada,
pero aparte ellos capacitan a su mano de obra. Todos sus trabajadores tienen arraigado el concepto de reciclaje, de orden, de gestión de residuos. Por lo tanto, todos están ahí metidos en ese tema, y sí, es como un equipo que todos empujan a la misma situación. Eso facilita mucho, obviamente, las cosas. Fue duro al principio, tengo muchas experiencias que me contaron de que en un principio obviamente cuesta mucho cambiar la mentalidad de los trabajadores, de no dejar las cosas tiradas, de no ser desordenados, de ir a dejar la madera en el sector de madera, ¿cierto? Donde corresponde, cuesta. Pero con un buen plan de capacitación y obviamente con un poquito de HH al tema, se logra este tipo de cosas, y eso logra ahorros en costo de retiro de residuos, menos accidentes y mayor productividad. Hoy en día algunos números de ellos son que han reutilizado o reciclado 1.137 unidades de plástico en algunas obras, 17.000 kilos de cartón, 119.000 kilos de madera y 168.000 kilos de despunte de metal. Y finalmente creo que, no, en la penúltima, LD Constructora, que yo trabajé ahí también, tiene un programa de manejo de comunidades, lo que hablaba yo. No solamente había sustentabilidad ambiental o de residuos, ¿cierto? También tenemos una sustentabilidad social. Ellos tienen todo un programa de manejo de comunidades, donde tienen una especie de puntuación. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que es una edificación, un hospital, tantos metros cuadrados, ese proyecto ellos tienen una categorización. Lo categorizan por proyecto A, por ejemplo, y ese proyecto tiene que cumplir una cierta cantidad de créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos créditos son créditos de medio ambiente y créditos sociales. Cada crédito está asignado a una actividad. Por ejemplo, una actividad de ir a darle desayuno a las personas de la calle que están alrededor de la obra. Eso vale un crédito. Entonces, son distintas actividades que tienen cierta puntuación, y el proyecto tiene un puntaje total que tienen que ir cumpliendo, ¿cierto?, con las actividades para poder llegar a ese puntaje total. Este tipo de cosas apoya mucho a la comunidad que está alrededor de la obra, al tema medioambiental. Entonces, por ejemplo, actividades como, no sé, tomar una horita o del eléctrico que está en la obra, ¿cierto? Y mandarlo a que vaya a hacer una supervisión de los vecinos, de cómo están las casas o los departamentos de los vecinos en el tema eléctrico. Que le haga una especie de supervisión, ¿cierto? Un análisis del tema eléctrico. Y les dé recomendaciones de si hay algo que está medio malo. Obviamente no lo arregle, pero sí les dé recomendaciones y le haga ver en qué parte tienen que poner ojo en el tema eléctrico. Cosas muy simples. También el tratar de apoyar a los indigentes, el poder capacitar a la comunidad, hacer capacitaciones con la comunidad, hacer conciencia con la comunidad, poner puntos limpios en el mismo sector donde está apuntada la obra, pero para que la gente también pueda ir a aportar con el tema de reciclaje. Todo ese tipo de cosas, de aporte, son parte de la sustentabilidad social. Y finalmente, tengo la empresa Gespania, que hoy en día hace reutilización de las aguas grises. Tienen bombas, ¿cierto? Este tipo de sistema que permite reutilizar las aguas grises de las duchas, lavamanos, para el lavado de betonera, las ruedas, la humectación del terreno, etc. Hacen obviamente un pequeño tratamiento para que el agua sea apta, aplicable para este tipo de faena. Otro concepto que está súper, no de moda, pero yo les comenté que también participo, soy coordinador del Consejo de Construcción Industrializada, es el tema de la industrialización. La industrialización genera un gran aporte a la sustentabilidad en la construcción. La industrialización, ¿qué es la industrialización? Es el uso, es una forma de construir, y que tiene muchas aristas. En este caso, uno puede ser industrializado utilizando elementos prefabricados o modulares en la obra, o elementos de parte y pieza, ¿cierto? Una viga prefabricada, no sé, una casa modular, módulos de baños, ¿cierto? Pods de baños modulares, etcétera, etcétera. O también yo puedo decir que mi proyecto es utilizado porque estandaricé ciertos elementos de la obra. O sea, todas mis puertas y ventanas son las mismas, es el mismo diseño, las mismas puertas. Entonces me ahorré costo y tiempo en estar pensando en puertas distintas, ¿cierto? Que esta puerta es así, esta puerta es así, se instala de una forma, se instala de otra forma. Choco, ¿cierto? Muchas veces en ese sentido. Entonces estandarizo el proyecto de forma de que muchas de las partidas sean repetitivas, sean secuenciales y mejoren la productividad en este caso. Integración temprana, lo mismo. Y finalmente, un aspecto importante de la integración es la digitalización.
Entonces, ¿por qué la construcción industrializada apunta a mejorar la sustentabilidad? Es una oportunidad para mejorar hoy en día la construcción nacional, tanto internacional como nacional, aumentando productividad, reduciendo plazos con una mejor calidad, valor y sustentabilidad. ¿Por qué? Es más seguro y genera menos residuos. Un ejemplo muy básico que me gusta siempre nombrarlo son los baños modulares. Una partida de baños modulares, o sea, una partida de baño puede durar entre 20, ¿cierto?, a días a un mes, con, no sé, una mano de obra entre 5 o 10 personas, quizás más. Un baño modular que se hace en una fábrica, se instala en la obra, en el montaje, se demoran 12 a 15 minutos y con 2, 3 personas. Por lo tanto, es más productivo, es más productivo. Requiere un mayor diseño, una mayor integración temprana, lo requiere obviamente, pero obviamente te ahorras mucho en costos y en tiempo. O sea, perdón, en tiempo y en productividad. También en temas de calidad, menor postventa. Está comprobado que la industrialización genera menor postventa. Por lo tanto, tienes mayor calidad de lo que estás entregando. Y finalmente, al ser una partida que no se hace en la obra, genera menos residuos porque llego y instalo un baño listo. Entonces, en el fondo, no genero ningún residuo. Y es más seguro porque es un montaje. Uno puede decir que es más riesgoso, pero en el fondo el montaje lo hacen personas expertas que saben lo que están haciendo en un ambiente controlado. O sea, todo lo que está alrededor de la obra se paraliza para poder montar ese baño. Por lo tanto, es más seguro. Es más seguro, hay menos accidentes menores, hay menos índice de accidentabilidad, de fatalidad. Por lo tanto, sí apunta a la sustentabilidad en ese sentido. En conclusión, como ya todo lo que he nombrado, tenemos que la inversión, ¿cierto?, de todas las soluciones, ya sea sustentabilidad, industrialización, todo lo que apunta a mejorar la sostenibilidad, es mayor, sí, eso es real, en cuanto a esfuerzo, a costo, etcétera. Tenemos beneficios que son intangibles y beneficios tangibles como a lo largo del proyecto, a largo plazo, que hacen que también haya una percepción positiva, tanto del usuario como de la empresa que realmente está comprometiéndose a realizar el proyecto. No se debe olvidar que esto a la larga es rentable, genera mucho ahorro, tanto en la operación, ¿cierto?, en el ahorro energético, en el consumo de agua, como también en los costos ocultos, ¿cierto?, no sé, de que ocurren en la obra. Si uno es más industrializado, por ejemplo, y es más rápido, tiene mayor productividad, se ahorra mucho costo de gastos generales, por ejemplo, de tener una obra, ¿cierto? Gastos de instalaciones de faena, HH, etcétera, etcétera. Eso te lo ahorras porque terminas antes. Entonces hay mucho beneficio en cuanto a ahorro, pero uno tiene que visibilizarlo. Ahí está el principal desafío. Entonces los dejo con una pequeña frase. Hoy en día las soluciones existen, o sea, hay harta cosa, hay harto por hacer también, pero se requiere voluntad, se requiere persistencia, convicción para poder implementarlas también. Y necesitamos hacer los cambios desde todas las industrias. Esto no solamente está en el sector construcción, pasa en todas las industrias. Construcción juega un rol fundamental, ¿cierto?, en la forma en que vivimos. Por lo tanto, tenemos que ponerle hincapié en cómo estamos construyendo. Nosotros, al ser constructores civiles, ingenieros civiles, y estar en el rol de la industria de la construcción, estamos haciendo cosas, estamos haciendo proyectos que van a impactar a las personas, van a impactar a nuestro entorno. Por lo tanto, tenemos que tener esa conciencia de pensar en cada una de las cosas que van a impactar si yo tomo tal decisión. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes y tenemos que estar pendientes del ámbito de la sustentabilidad y construir de forma sustentable. Finalmente, un tema que se me pasó a mencionar, al implementar soluciones, uno no implementa las soluciones como de una, todo de una, sino que en el fondo uno va implementando, va haciendo proyectos pilotos. Cuando uno implementa en una obra, nosotros por ejemplo en la obra que trabajé, las obras que trabajé, íbamos implementando de a poquito ciertas soluciones, ciertas pequeñas soluciones para ir cuantificando cuáles eran los ahorros generados, cuál era la percepción también de nuestros viejitos, nuestros trabajadores, cuál era la percepción de la oficina técnica. Entonces, uno va implementando de a poco ciertos planes pilotos, ciertas soluciones pilotos, y después uno ya se larga completo con todo el proyecto, con toda la obra. Por ejemplo, el tema del ahorro de agua, nosotros implementamos primero el tema de los contadores en las duchas y en los lavamanos,
para poder entender dónde estaban los mayores consumos. Entendimos que los mayores consumos eran en los lavamanos y en las duchas, claramente, pero más que, por ejemplo, el de los trabajadores, más que, por ejemplo, en los lavamanos y duchas de la oficina técnica, por darte un ejemplo. Entonces, implementamos en eso lavamanos y en esa ducha estas manillas que se apagan automáticamente y se soluciona el problema. Luego, un punto importante es cuantificar, generar un indicador para poder yo saber, ¿cierto?, cuánto me estoy ahorrando y poder saber después para el próximo proyecto, oye, yo en este proyecto ahorré tanto haciendo tal estrategia de mitigación. Por lo tanto, lo puedo implementar ahora en el nuevo proyecto porque sí fue beneficioso. Entonces, generar indicadores, estar midiendo siempre lo que estoy haciendo y ir de a poco, hacer planes pilotos para poder, obviamente, entender cómo van funcionando y cómo van entrando estas nuevas soluciones a nuestra obra de construcción. Porque no olvidemos que la obra tiene que seguir. Entonces, en el fondo, estas son pequeñas cositas que uno va haciendo y en el fondo cuando uno las junta todas y ya se lanza completo en una obra, tenéis un ahorro gigante y te puede facilitar muchas, muchas cosas. Así que eso, muchas gracias a todos. Esta fue mi presentación. Y bueno, quedo atento a si hay alguna consulta o algo así. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, como él decía, si por ahí hay alguna pregunta o duda, es el momento de que abran su micrófono y hagan la consulta. Vamos a ver si hay alguna. Creo que en el chat no vi que hubiera alguna. Ya. Pero si alguien tiene alguna duda, Hola, buenas. puede... Sí, sí, yo tengo un par de dudas, más o menos. El tema de la reutilización de los, por ejemplo, de lo que es compro, ese tipo de cosas, todo lo que se desecha y que finalmente va a botadero. ¿Eso existe una posibilidad en un futuro o quizá en cuántos años más de que todo lo que se va a botadero se pueda reutilizar? Y además el costo de usar la energía renovable es súper caro. Entonces, versus lo que es el diésel o el petróleo. Entonces, esas dos cosas, ¿en cuánto tiempo más pueden ser, bueno, que son dos cosas distintas? Uno, reutilizar lo que se va a botadero y lo otro, que se pueda pasar completamente a energía renovable y que no sea caro. Eso ¿en cuánto tiempo más tú crees que puede, o sea, tú Sí, crees que podemos llegar a eso? sí, súper buenas las preguntas. Mira, hoy en día la experiencia internacional, no hay un indicador que te diga, mira, esta obra genera cero residuos. Eso no existe y yo creo que es súper complicado y súper difícil llegar a eso. Sí, hay estándares que te dicen y que te determinan un cierto rango mínimo de residuos que tú podrías apuntar a llegar. Nunca va a llegar al cero, que es un valor meta súper, súper como soñador, pero según la experiencia internacional, sí es un valor muy cercano a cero y que principalmente se logra porque, por ejemplo, no sé, en Europa, en Australia, la mayoría de la construcción se hace de forma modularizada. O sea, son como en el fondo puros legos que uno va armando en obra y que en el fondo te reducen casi al mínimo, ¿cierto?, el tema de los residuos, porque en el fondo no estáis haciendo cosas in situ en la obra, sino que en el fondo estás en la misma obra solamente ensamblando distintas soluciones. Em, entonces, mi respuesta en ese sentido es que, hay un mínimo, ¿cierto? Cero o algo, un porcentaje de residuos, pero que es lo mínimo a lo que uno podría apuntar, nunca va a ser cero. Con respecto a la siguiente pregunta, sí, es un temazo, porque el costo, como dije, sobre todo en la energía renovable, sigue siendo alto, pero en algún futuro va a ser competitivo con los demás, las demás opciones, que son las tradicionales. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un alza de materiales gigante, bueno, un alza de costo gigante en todo, y en algún punto estos ahorros que tú vas a generar a largo plazo van a ser tales que como el costo de todo está subiendo, ¿cierto? Todo está subiendo, está subiendo, está subiendo, tanto el petróleo como los demás, la energía renovable, estos costos van a hacer que obviamente te equiparen o sean más competitivos la energía renovable o el uso de materiales más eficientes. Por lo tanto, tan lejos no estamos ya bastante cerca de que además que la tecnología ha hecho que cada vez este tipo de soluciones sea más barata. De a poquito se han hecho desarrollo, investigaciones de cómo hacer más barato este tipo de tecnología.
Por ejemplo, si yo pongo un panel solar cerca de vegetación, con un techo verde, el costo de mantención es mucho más barato y se genera es mucho más óptimo y productivo el panel solar. Por lo tanto, distintas soluciones, combinaciones de soluciones van haciendo que sean más competitivos con las distintas soluciones antiguas, por decirlo así, que se tenían. Entonces, tan lejos de eso no estamos, en temas de costo y en temas de alcanzar esa competitividad con lo tradicional. Eso, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Don Leonardo, Hola, aquí, Hernán. Hernán aquí. Siguiendo con lo que decía, preguntó Juan Pablo, yo también tengo la misma inquietud. Súper. Eh, Siempre uno, todo lo conversamos con los alumnos, uno puede hacer muchas cosas, dentro del hogar lo puede hacer, ahorrar, busca el ahorro del hogar de todas las cosas, pero cuando uno está ejecutando una obra y existe un mandante, uno estipula los costos en base a precio unitario en actividades que se hacen, y siempre el mandante establece un formato de partidas y nunca en ninguna partida se incluye esta cosa del reciclaje, la limpieza, el desecho, los botaderos, y usted sabe que eso significa salirse del presupuesto y del tiempo en eso, y las empresas siempre buscan para botar desecho el lugar más cercano, botan ahí, hacen un hoyo y tapan, por costo, porque nunca está valorizado en eso, pero ni siquiera la empresa el mandante, que el Estado asigna costos para eso y la empresa. Entonces, si no viene del mandante esta situación, es difícil que el contratista lo haga o la empresa constructora lo haga, porque no está dentro de los costos. Entonces, Exactamente. un costo asociado. Entonces, ¿cómo se podría mejorar eso? El mandante público, si empieza también a asignar una partida para esta cosa de sustentabilidad y reciclaje, a lo mejor sería mucho más provechoso. ¿Qué hay en cuanto a eso? Sí, para eso son, de hecho, justamente, muy buena pregunta, porque para eso son las nuevas normativas de ley de eficiencia energética o estas certificaciones de CDS o la CES de verificación sustentable. Por eso están saliendo. O sea, el gobierno lo tiene claro, que si uno no hace que el mandante pida que una empresa sea más sustentable, no va a pasar por temas de costo. Uno siempre tiene que tener como en la cabeza que por costo aquí hay una traba gigante. Entonces, por ejemplo, te doy el ejemplo, a medida que más proyectos por requisito o por la ley de eficiencia energética van pidiendo que, no sé, las nuevas edificaciones tengan una calificación energética o tengan una certificación energética, el mandante va a tener que pedir, ¿cierto?, esa certificación energética. Las certificaciones energéticas tienen una partida de ejecución del proyecto, de obra, ¿cierto? Que pide gestión de residuos, que pide materiales sustentables. Por lo tanto, la empresa constructora va a tener que acatar eso, porque si no, el proyecto en el fondo no va a cumplir con la certificación y no se va a certificar, y obviamente no va a poder, o sea, no lo van a elegir primero en la licitación, en el fondo. ¿Por qué? Yo siempre decía en la constructora que trabajé que teníamos que estar preparados, porque esto es algo que se viene a futuro, que ya está comenzando. Entonces, si nosotros como constructora no sabemos gestionar los residuos, no hacemos prácticas sustentables, cuando nos toque un proyecto que pide una certificación sustentable, no nos vamos a ganar ese proyecto, porque en el fondo no tenemos eso arraigado o no lo vendemos tampoco como marketing en nuestra empresa. Hay muchas empresas que tuvieron, ¿cierto? Fueron visionarias y hace ya años que vienen diciendo: somos una empresa sustentable, gestionamos los residuos, pensamos en la parte social, ¿cierto? Y esas empresas son las que más han ganado proyectos hospitalarios, proyectos de vivienda de extensión, de C19, de C49, porque tienen un poquito más arraigado el concepto, ¿cierto?, de sustentabilidad. Ahora salió el compromiso PRO de la Cámara Chilena de la Construcción, que es el compromiso PRO que abarca, apunta a eso, a un compromiso que generan las constructoras y las inmobiliarias a que sus proyectos van a cumplir con ciertos criterios de sustentabilidad de triple impacto, ya sea social, económico y ambiental. Por lo tanto, eso pasa, sí, es un desafío gigante el tema costo y el tema de siempre estar pensando en que me va a salir más caro si hago ciertas partidas más sustentables, porque no me lo pidieron.
pero yo creo que pronto ya para la mayoría de proyectos, tanto públicos como privados, va a ser muy llamativo este tema, porque como les dije, el tema está súper en boga, o sea, un tema que está presente ya, pero en el ADN de todos. Entonces, poco a poco, todos los proyectos van a ir queriendo ser más sustentables, los mandantes van a querer ir pidiendo este tipo de partidas sustentables para poder certificarse, ¿cierto? En otros países se dan incentivos, el Estado da incentivos si un proyecto se certifica de forma sustentable. Por lo tanto, eso también es algo que puede hacer el Estado, ¿cierto? Como el Estado incentivar, decir como ya, si tú, no sé, pues, te certificas de manera sustentable con la CBS, con la CES, te damos un incentivo, no sé, una bonificación en tanto. O una reducción en cierta, no sé, hay muchas cosas que el Estado puede hacer para poder incentivar este uso. Y otra cosa que también puede hacer es poner normativas. En Canadá, por ejemplo, hoy en día cada edificio que se construye, que sea nuevo, tiene que tener sí o sí un techo verde. ¿Qué quiere decir eso? Que poner vegetación en el techo, que eso tiene muchos beneficios medioambientales en cuanto a emisiones de carbono, el tema también de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es normativa ahora. Entonces, tiene que tener un porcentaje de techo verde, sí o sí, cualquier edificio de construcción nuevo. Entonces, hay muchas vías, muchas soluciones, y acá en Chile poco a poco se están implementando. He tenido hartos contactos con el MIMBU, con el MOP, y poquito a poco hay muchas mesas de sostenibilidad, sustentabilidad que están trabajando en esto, eh, para poder comenzar a impulsar más el uso de la sustentabilidad en la construcción. Eso. No sé, Jonathan, si estamos ya como... Sí, no sé si es una última pregunta, sino ya para dar por finalizada la charla. ¿Me parece que no? Y de la industrialización que nombraste que trae beneficio, ¿Sí? últimamente he estado leyendo que el MIMBU, aparte de las viviendas que hace el Serviu, está pidiendo la industrialización de viviendas. ¿Ah? Industrialización de Sí. viviendas. Salió en la última feria Edifica, Sí. donde instaba a todas las empresas, en vez de construir la obra in situ, la industrializaran. Sí. Eso, ¿qué nos puede decir en cuanto a eso? ¿Tiene alguna información o Sí, no? sí, nosotros estamos trabajando con el MIMBU, de hecho yo me tocó a mí coordinar todo lo que era la plaza de industrialización de la Feria Edifica, por lo tanto tuve que coordinar todo lo que fue el montaje de cada una de las casas que se mostraron, las 11 casas que estuvieron ahí, era parte de mi pega, y claro, efectivamente hoy en día hay un plan habitacional, plan de emergencia habitacional, que requiere construir o tener 260.000 viviendas en el periodo de 4 años, lo cual es un número gigante, casi imposible si uno lo ve así. Sin embargo, la propuesta del MIMBU, del Ministerio, es hacerlas industrializadas, este tipo de viviendas. Esto obviamente se ha estado trabajando constantemente en mesas de trabajo. Hoy en día se han hecho planes piloto con distintas prefabricadoras, industrializadoras que hacen viviendas modulares, viviendas panelizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que traen los paneles, los tabiques, los muros de la vivienda y los montan en obra, ¿cierto? Y la obra se demora un día, la obra gruesa un día, 2 días, y después la terminación es 5 días. Entonces, en el fondo, en una semana ya tienes la casa armada. Eh, de hecho, eso lo vi en Edifica, porque como fueron puros pilotos de casa que se montaron, eso lo hicimos en menos de 2 semanas, montamos 11 casas con distintas soluciones constructivas, unas más rápidas que otras, ¿cierto? Pero en el fondo eso se está haciendo, se está impulsando, el Consejo de Construcción Industrializada está trabajando fuerte en eso también, en impulsar la industrialización tanto en las viviendas sociales como en proyectos privados, con el objetivo de que se mejore la productividad de la construcción y se mejore también la sustentabilidad de la construcción. Son los dos pilares fundamentales que tiene como un poco, o que apunta a la industrialización. Entonces, sí, el ministerio está hoy en día trabajando en eso y se está impulsando harto la industrialización. Bien, muchas gracias. Ya, Buenísimo. ahora sí. Muchas gracias entonces, Leonardo, por tu participación en esta charla, ya, por acompañarnos y por exponer este tema
que algo que viene, y de hecho ya está hoy en día un poquito instaurado en diferentes empresas, ya viene de manera fuerte en los próximos años. Así que gracias nuevamente y esperamos contar contigo para una próxima, a lo mejor, seminario o charla por ahí. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que es súper fundamental el tema de llevarlo a la academia. O sea, hay muy pocas universidades e institutos que hoy en día hacen o tienen en sus mallas curriculares el tema de industrialización o el tema de sustentabilidad en la construcción. Entonces, es muy bueno lo que están haciendo, es fomentar este tipo de charlas, hacer seminarios, incluirlo también en las mallas curriculares, para que los futuros profesionales o las personas que se están capacitando salgan con estos conocimientos desde ya y puedan romper esa barrera, ¿cierto?, de resistencia al cambio que hoy en día está súper potente. Así que es súper bueno. Así que felicitaciones también para ustedes. Muchas Muchas gracias, gracias. Leonardo, en nombre de los alumnos de Construcción Civil del Instituto